Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo en la capital michoacana. Vamos a hacer una interesante entrevista con un músico michoacano moreliano. ¿Me interrumpo? ¿Ya qué? Pues ya que. Yo siempre te había escuchado, pero en bares. Bueno, pero no digamos cuáles. En las Rosas, ¿no? Ándale. Oye, pero ¿por qué se oye diferente aquí que en un concierto o en los bares? Bueno, porque aquí, por ejemplo, estoy aprovechando el espacio que está increíble y una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Esa es una de sus magias y por eso me gusta tanto el jazz. Entonces, aprovechando la acústica, aprovechando las imágenes, el lugar y además la resonancia que tiene, me encanta. Además, me gusta mucho cómo resuena el saxofón aquí. Entonces, Pues a mí me gusta oír el jazz, pero con un whisky en la mano. Ah, bueno, eso ya da otras perspectivas de escucha. Oye, hablando de jazz, por ejemplo, ¿por qué uno considera que es elitista la música de jazz? O sea, yo de niño me acordaba que lo oía, pero muy lejano, y pues lo que me ponían en mi papá, de cumbias y Rigo Tobar en aquel tiempo. Ok. Pero el jazz lo veía yo como muy lejano. ¿Por qué? Porque es elitista, ¿no? No creo, porque más bien es que no tenemos la cercanía, valga la redundancia, la cercanía cerca de uno, en el sentido de que no estamos acostumbrados que los medios pongan jazz, y no estamos acostumbrados, como tú dices, en tu casa, de alguna manera, a tener esa escucha, ¿no? Como también para mucha gente es muy complicado y a lo mejor muy elitista escuchar Beethoven, aunque eso se escucha más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de alguna otra manera. Y también tenemos otro sentido que es la percepción del jazz. Por ejemplo, una de las cosas que la gente celebra mucho cuando está en un bar, ya que tanto te gusta, y el whisky, es, por ejemplo, supongamos que estamos en un bar donde se toca especialmente rock, ¿no? Por no ir a otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? La gente que está escuchando, por ejemplo, el grupo está tocando covers, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, supongamos que están tocando una pieza de Carlos Santana. Inmediatamente te enganchas porque la conoces, sabes cómo va, dónde va a ser esto, dónde va a ser el solo, y de repente escuchas al guitarrista tocando un solo y seguramente va a tocar el solo de Carlos Santana, al que conocemos de la grabación. Y si por alguna casualidad el guitarrista toca otra cosa, hace su propio solo, o el grupo hace su propio arreglo de la pieza de Santana y ya no lo escuchas como en el disco, dices, ese grupo es malo. Sí. No toca como Pero es. yo voy a insistir con lo del jazz. Pero espérame, entonces en el jazz es la sorpresa, lo que a veces no gusta. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en el jazz, tú tocas un tema y no necesariamente lo voy a tocar en la dirección que es como comúnmente se podría tocar, ¿no? Entonces, y además, esa es la magia que tiene el asunto. Entonces, porque nos hacemos cómplices los que estemos tocando, de cambiarlo, de variarlo, de cambiar una sección de ritmo. Entonces, la gente está como, ¿qué están haciendo estos, no? ¿Qué está pasando? Entonces, es la falta de costumbre a una cosa. Para no ir tan lejos, un programa, supongamos, de la Sinfónica, que programe música contemporánea de Michoacán, de autores contemporáneos, y escuchan, se acercan y como que no saben qué onda, ¿no? De qué se trata, quiénes son estos compositores o demás, pero dicen, Vivaldi, se atasca.
Entonces es más que, Pero a lo ver, siento más por ahí. A ver, para el jazz, para muchos y muchos compañeros de escuela, cuando iba, hace no muchos años, demasiados, pero es como triste, como te llega cierta nostalgia, no la entiendes, pero como que te embarga cierta tristeza, cierta nostalgia, y a veces llega a ser deprimente. Pues depende cómo se toque. Y además el ambiente en que te desenvuelven, que tocan el jazz. Yo me acuerdo que iba yo a los bares y de repente el jazz y todos así ponían mucha atención, pero pues nadie estaba muy alegre, que digamos. Entonces, ¿el jazz es así? No hay de todo tipo. Porque yo creo que lo asocias un poco al blues, al sentido más blues que jazz, ¿no? Entonces, no creo que sea tan triste. Más bien, como también es una música instrumental y no estamos tan acostumbrados a la cuestión instrumental que se ha ido perdiendo con los años, entonces muchas veces me ha pasado que estamos tocando con el grupo y la gente está plática y plática y plática y plática. A veces es insoportable la plática, ¿no? Ellos han de decir lo mismo de nosotros, ya es insoportable esta música, ¿no? Entonces, pues es una cuestión de percepción, pero no necesariamente. Ahora, sí hay un jazz muy meditativo y que tiende más hacia, si no a la tristeza, así como a una calma, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un saxofonista que se llama Jan Garbarek, noruego, que tiene como esas características, ¿no? Que yo le diría más que triste, lo diría como más meditativo, más casi místico, ¿no? Pero claro, también lo hay triste. Y si hablamos del jazz latino o el blues rápido o el bebop, pues es como algo más prendido, más ansioso, ¿no? Más urbano. Y también es otra característica. ¿Los niños por qué no lo traen? O sea, va desde la escuela, desde bebés, les ponen música clásica de Vivaldi, Beethoven, pero no les ponen jazz. Y Pues luego porque- con el paso de su formación, pues no llegan hasta que son adolescentes y de repente van a algún lado donde toquen música de jazz o han oído a sus papás y les atrae, pero no hay una formación musical de jazz desde temprana edad, por Bueno, decirlo. imagínate, si en la educación como educación hay unas deficiencias terribles más en la educación artística, ¿no? Entonces, pues evidentemente a lo mejor ese niño nació en una casa donde no oyen jazz, no es lo común, pero lo que sí te puedo decir y por experiencia propia, yo muchas veces he tocado en escuelas de kinder y los niños disfrutan muchísimo del jazz. Es más, lo bailan, lo juegan con la música y son cosas increíbles. De hecho, recuerdo que incluso en un kinder, Mónica es testigo de eso, llegaron unas niñas a decirme que me amaban y que me adoraban y me dieron regalos y toda la cosa que fue muy tierna, muy ¿Y no se agradable. puso celosa Mónica? Pues por eso digo que ella fue testigo. Entonces, a lo que voy con esto es de que, como todo, si no te exponen a algo, pues no lo conoces, ¿no? Entonces, esa es parte de la magia. Si te exponen desde niño al jazz, pues inmediatamente descubres un mundo distinto. Yo descubrí el jazz, por ejemplo, así como ya consciente de que era jazz, a los 8 años. ¿Por qué? Porque en mi casa sí se oía jazz. Entonces de ahí viene un poco esta historia, ¿no? Entonces, pero también hay otra historia. Cuando se oía jazz en mi casa, no era específicamente que mi mamá o alguien en mi casa, voy a escuchar el disco de fulanito jazzista, ¿no? No, sino que en la radio, en esa época, también hace muchos años, se ponía jazz. Entonces cuando yo escucho de toda la música que ponían, porque era una radiodifusora que ponía música de todo el mundo, cuando ponían música de Estados Unidos, jazz. Y concretamente Benny Goodman, que es a mí de mis ídolos, cuando lo escucho yo digo, ¿qué está haciendo ese tipo? O sea, no era cantante, no era algo así que estaba de moda, sino era algo diferente. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Ajá, a esa edad, y incluso yo me visualizaba tocando ya el clarinete, ¿no?
por ejemplo, ¿cómo aprender eso? Porque, la manches, yo de la secundaria la flauta me valía, ¿no? Pero, ¿qué significa tocar jazz en un aparato de esos? ¿Cómo empezaste? ¿Con qué empezaste? Hay una, por ejemplo, si uno sabe de salsa, sabe uno qué piezas están de boga y las escuchas y las identificas. Yo escucho música de jazz y no identifico nada. Iba a decir ni madres, ni más. Pero no manches, o sea, ¿cómo percibir la música de jazz, la calidad o no calidad? Pero ¿cómo empezaste tú de inicio? Bueno, como te dije, a los 8 años yo ya quería tocar el clarinete, que es parecido, pero es otro instrumento. Y ya en la adolescencia mi mamá me regaló un disco de Dave Brubeck donde viene Toma 5. Y es cuando escucho el sonido de Paul Desmond fue lo que me convenció a tocar el saxofón, que a mí de principio me pareció un instrumento raro, un tubo extraño con llaves, demasiadas llaves, ¿no? Y así un poco, ¿cómo le hago para tocar esto? Pero una vez que ya lo tuve en las manos y que conocí además otro tipo de sonidos, me capturó inmediatamente, ¿no? Primero, es muy ergonómico, es un instrumento que se inventó en 1840, cuando estaba inicios de la revolución industrial, o bueno, ya estaba en pleno desarrollo, y el instrumento representa eso, muy mecánico, como de mucha tecnología, como es un instrumento, digamos, nuevo, todavía hasta la fecha sigue teniendo innovaciones. Este modelo tiene, por ejemplo, este tipo de material, el grosor, serie de cosas en las llaves para que proyecte mejor el sonido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo tú puedes oír a alguien si toca bien o no? Tu mismo sentido te lo va a decir. Tú inmediatamente reconoces cuando algo está mal tocado, aunque no sepas nada de música. O simplemente decir, esto no, a mí no me convence. Es como esto. Pudiera ser, sí, lo que claro. te atrae, lo que te emociona, te apasiona, te llama la atención, le ves algo diferente. Así es, y además y te llega, ¿no? Entonces, además, la música, a diferencia de, por ejemplo, el arte plástico, te llega de manera sensorial. O sea, porque la música no se ve, se percibe únicamente, ¿no? Entonces, el concepto que los músicos tenemos ya en general es que tú, como la forma en que tú tocas, eres tú. Esto es nada más el vehículo con el cual suenas, pero tu sonido es único. Y es una de las cosas que me gusta mucho del jazz, ¿no? Que es muy personal, muy, muy tuyo. Quien te escucha inmediatamente va a saber, es fulanito, o toca como sutano, o puedes incluso identificar todas las series de influencias, ¿no? Que puedes ver, por ejemplo, en un pintor que se está formando, inmediatamente tú puedes ver por sus trazos, ideas y demás, tiene parecido a fulano, influencia de sutano, ¿no? Y pasa igual con el jazz. Entonces, pero como todo es, me gusta, no me gusta. Ahora, otro principio importante es, como decía Charlie Parker, si no lo vives, no lo tocas. Entonces, pues evidentemente, quieres que toque algo triste, pues debía haber pasado momentos de algo alegre, pues igual, ¿no? Pero a ver, del 1 al 10, ¿cómo te calificas como jazzista? Porque se presume y que eres uno de los mejores jazzistas del país, de México, y el número 1 o el 1.5 en Michoacán. Y has tenido giras en el extranjero. Del 1 al 10, ¿cómo te calificas tú? Para ser honestos, yo me pondría un parámetro pues, muy alto. Yo diría que yo estoy como en un 7, casi rascándole al 8, porque me falta mucho todavía por aprender y a pesar de que estoy trabajando mucho en tener mi propia voz, pues todavía siento que me falta. Ahora, por otro lado, no es mi obsesión eso, ¿sí me explico? Sino simplemente es tocar lo que yo quiero, como quiero, con quien quiero y donde quiero. Sí, entonces esa es parte de lo difícil de dedicarse a esto, ¿no? Por eso yo hablo de una vida disfuncional, porque estás aquí mañana y tú quieres ir a tocar a determinado auditorio o con determinado auditorio y te desplazas porque es un deseo tuyo, es el gusto que te das tú y si cobras bien, pues mejor, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto has llegado a cobrar así en un concierto en el extranjero, aparte de los viáticos? Pues depende, ¿eh? Porque No, así que te digas un tope así mayor, que tú digas... ¿Que me han pagado o que se te han pagado, sí. Yo creo que lo que más me han pagado ha sido como unos $4,000 más o menos.
¿Y es bueno eso? Es bueno, bastante bueno. Para la economía local es bastante bueno. ¿Cuál es tu pieza favorita que tocas y te llega más que otras? ¿Nos puedes tocar un pedacito? Sí, claro. Por ¿Cómo ejemplo, se llama y qué es lo que significa? fíjate, voy a tocar una pieza más o menos en un mood tranquilo, así, más sensual que otra cosa. Y es una de las piezas que casi siempre que, por ejemplo, empiezo a calentar o demás, casi por lo general la toco. Sí, me viene es de Coltrane, se llama Naima. ¿Y a dónde te transporta eso? Híjole, como la India. Sí. Sí, como eso. Nunca he estado ahí, pero me da esas imágenes. A ver, una pregunta. Cuando estás tocando así como ahorita, ¿es como fumar mota? No te sé decir, porque la única vez que lo probé, descubrí que era como yo siempre soy. O sea, no me hizo ningún efecto realmente extraño, ¿no? Pero eso fue hace muchísimos años. Yo pienso que sí debe ser como algo así, porque te pone como en otro estado, te separas de lo que está en este momento y simplemente el sonido, el instrumento te captura. No, en este momento no, mientras estuve tocando no hay otra cosa más que eso. Y creo que es parte también de la magia del tocar la música. De hecho, el tiempo que uno usa tocando nada tiene que ver con el tiempo de los que están escuchándome, ¿no? Entonces sí es interesante.
en esta cuestión de este tipo de música, de jazz, se permite de todo, ¿no? Hay gente que es muy bohemia, se alcoholiza, hay otra gente que es mujeriego, hay otro que es muy creativo. ¿Tú has sido mujeriego? Sí. ¿Del 1 al 10? Yo siempre mido del 1 al 10 para ver cómo reaccionan y ya viéndolos digo, me está engañando. Yo te diría que fue un 12. Un 12. Sí. ¿Alcohol? No, alcohol no. Sí me gusta mucho. Disfruto muchísimo del mezcal y el vino tinto. Y eso sí, puedo decirte que me echo uno diario. De uno o de otro, pero sí, me gusta mucho. ¿Cuál es tu tinto favorito? Me gusta mucho el Cabernet, y un poco más seco. No me gustan los vinos tan dulces o dulces en general. Yo una vez fui hay un restaurante aquí en el Boulevard García de León. Ajá. Y me hicieron una cortesía la primera vez. Un vino italiano exquisito. Wow. Luego fui la segunda vez, pero ya me tocó pagarlo. Ok. Pero más de 2,200 pesos la botella. Anda. Y yo jamás en mi vida había hecho eso. Tú, por tu actividad, eres fino en los alimentos, en este caso en el vino tinto, en la bebida. Sí, fíjate, me gusta comer bien. De hecho, yo me considero como un, ¿cómo decirte? Alguien que disfruta mucho de las cosas de la vida, un sibarita, si quieres verlo de esa manera. Pero esto realmente no viene exclusivamente de la música, sino mi familia. Mi mamá le encantaba comer muy bien, tomar muy bien, igual a mi papá. Entonces mi mamá siempre nos llevó de chicos a buenos restaurantes, tanto aquí en Morelia, de los que había en esa época, y fuera, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Venezuela, encuentro que allá pues también hay una comida extraordinaria. Y como ya tenían, en esa época, estuve entre finales de los 80 y principios de los 90, pues era una época en la que había mucha ebullición internacional, más que lo que había aquí en México en ese momento. Entonces empiezo a descubrir pues que sí, restaurantes de comida alsaciana, de tal región de Bélgica, o mucha italiana, porque hay una gran población italiana allá, o árabe, que me fascina, o francesa, europea, ¿no? Entonces recuerdo que un día toqué en un restaurante que los dueños eran de Bélgica. Y entonces yo estoy sentado en la barra y veo una bebida que me encanta, que es de Bélgica. Y le digo, oye, ¿tienes tal bebida? Es de mis favoritas. Y me dice la persona, pues pocos músicos han reconocido un tipo de bebida como tal. ¿Quieres un trago? Y dije, claro, por favor, ¿no? Entonces, no, siempre me ha gustado. Y siempre a donde voy, procuro encontrar un lugar donde haya buena comida y buena bebida. Oye, ¿y has tenido experiencias pésimas donde te abuchen, te mienten la madre, sí, claro. mienten cosas? Sí, una vez fui golpeado incluso. Sí, claro, sí. ¿En dónde y por qué? Fue ya hace algún tiempo. Yo tocaba en la Ciudad de México con un grupo que se llamaba La Banda Elástica, que es un grupo muy conocido en el mundo de la música alternativa. En aquella época le llamaban rock en oposición, aunque no era realmente rock, era más experimental, ¿no? Y mucha influencia de Frank Zappa, que es como de donde abrevaban su creatividad, pero un grupo extraordinario. Me refiero en el sentido de la música y de los integrantes. Los músicos de esa banda son extraordinarios músicos, ¿no? Entonces un día nos invitan a tocar en CEU, en uno de los estadios tiene un nombre especial, de entrenamiento, algo así, en CEU, en la Ciudad de México, no en el estadio grande, sino uno más pequeñito. Y resulta que estamos tocando, pero antes de nosotros tocó Botellita de Jerez, y antes había tocado Maldita Vecindad y de ese tipo de grupos, y llegamos nosotros, que además el grupo, aparte de que tocaba música muy rara para la mayoría de la gente, era instrumental. Entonces empezamos a tocar, y además yo concentrado en la partitura porque la música era súper complicada, y yo estoy tocando y de repente ¡tras! Me dieron un naranjazo a media cara, que de milagro no me dieron en la boca, porque si no me hubiera tragado el saxofón. Pero me rompió así, me dejó herido. De hecho, tuvimos que parar el concierto porque fue tan fuerte el golpe que me sacó sangre.
Y entonces ya paró todo el asunto y los mismos del grupo dijo, no, oigan, estamos aquí, porque era un rollo de protesta por algo del ejército zapatista, supongo. Sí, creo que era esto. Y entonces la gente tenía que llevar como comida, era el pago para entrar al concierto para donarlo a los zapatistas, ¿no? Entonces, pues los del grupo empezaron, oigan, si aquí venimos por la paz, la cultura y el apoyo a los movimientos sociales, ¿por qué nos tratan así? Pues más nos atizaron. Entonces, nos fuimos de ahí. Yo, la verdad, quedé así como en shock, ¿no? Me imagino. ¿Y el lugar más elegante en donde, así que tú digas, esto es lo que yo quería, que me oyeran, que me alabaran, me adoraran, y un lugar así, que especial, que tú dijeras, pues ¿puedo morir en paz? Todavía no ha llegado ese día. Algo cerca. Algo muy cercano. Bueno, entre varias cosas, por ejemplo, no tanto así como lo que yo más he querido, pero, por ejemplo, cuando he tocado así con orquestas sinfónicas, me gusta muchísimo esa vibra, tanto del público como de la orquesta misma. La sensación, más que realmente que suceda como tal, como tú lo dices. Otra experiencia ¿Pero para en mí. dónde? ¿En qué espacio? ¿Nacional, internacional? Bueno, eso lo sentí con orquesta sinfónica en la sala Netzahualcóyotl. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que toqué un concierto para saxofón y orquesta muy, muy padre, que de hecho tengo la grabación y es de lo mejor, creo, que he hecho en ese tenor. Y ya en la vida más mundana, más es tocar. Hace muchos años, justamente cuando yo vivía en Venezuela, yo tocaba con una banda de salsa que era muy famosa en ese momento. Y los cantantes improvisan también sus letras y ellos les llaman el montuno o inventarte una moña, ¿no? Que es para los metales. Entonces ya el cantante, como veía a la gente que estaba muy prendida, ya no tenía más que hacer y me dice, pues que párate a hacer un solo, ¿no? Entonces me para enfrente de la gente y cuando, pues yo sí veía que había mucha gente, pero hasta que no estás hasta el frente te das realmente cuenta de la dimensión, de cuánto. Yo creo que había miles de personas, yo nunca había tocado así en vivo para tantas, y luego improvisar, para mí fue así como, sí me dio cosa, ¿no? Pero una vez que lo logré y ver la reacción de la gente y que apoyaba lo que yo estaba haciendo y gritaba y lo disfrutaba. Prendida la gente. Ajá, entonces me gustó muchísimo ese efecto más que nada, ¿no? ¿Cuál tocarías ahorita que te hayan escuchado y te hayan aplaudido casi a rabiar? No creo que... ¿Todavía no? Todavía no, pero puedo tocar algo que a lo mejor les pueda gustar. Eso sí puedo hacer. A ver, adelante. Sí, a ver. Es justamente Reminiscencias Caribeñas. A ver. Este se llama Saint Thomas, que es de una isla caribeña.
Juan, y a ver, eso hace rato que me dijiste que eras muy mujeriego. ¿Cómo lo haces? Aparte de... ¿Es la música la que les llama la atención a las mujeres? ¿O es el músico en sí, con el instrumento, lo que toca? ¿Te ven cómo? No lo sé, honestamente. Pero lo que así como decir... tú dices, lo percibes, ¿no? Bueno, creo que es la música, más que nada. Creo que el estar en un escenario o ver que te estás explayando de una manera abierta, porque es una de las cosas que también tiene esto, que estás tocando tal cual eres, ¿no? Entonces no hay una cortapisa, entonces, o algo que no es. Entonces uno toca así, lo que uno, y la gente lo percibe. Creo que eso es más que nada, porque así que tú digas Adonis o Galán, para nada, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver la música. Y en ese sentido, ¿cuántas piezas musicales has compuesto? ¿Cuántas te han resultado? ¿Y cuántas siguen teniendo todavía resonancia, no solamente nacional, sino internacional? Y como cuáles han sido unas 3 que me digas así de, que te digas, esto es mi tatuaje musical. Ok, fíjate que, bueno, de mis propias piezas, debo confesar que no me gustan tantas. De la música que yo he compuesto no me gustan todas, ¿no? Pero cuando yo toco en vivo, sí recurro a ciertas piezas, pero coincidentemente las piezas que más se escuchan en las redes de streaming y de pues esas nuevas aplicaciones donde escuchas música, al final del mes me llega así como un listado de cuál es la pieza que más se escucha, en dónde y demás, y afortunadamente coincide un poco con lo que mi gusto, ¿no? Es una pieza que se llama Así no se avanza, que es un blues en el cual yo experimenté en ciertas cosas, y es una pieza que incluso me gusta mucho tocarla porque es muy prendida y me ayuda a esto. Unos segundos. Ajá, sería como esto. Es más o menos eso. Pero imagínatela con el grupo y tal. Así no se avanza. ¿Tú ¿Sí? eres comunista, socialista, morenista, perdedista, priista, panista, etcétera, etcétera? Bueno, ahí te va. Digo, por eso con ese tipo de Claro. nombrecito tiene algo que ver desde el punto de vista ideológico. No, sí, definitivamente. Esa pieza se la dediqué a un exgobernador y la toqué delante de él. Y ya antes le ¿A dije, favor o en contra? En aquel momento no estaba muy conforme con el asunto, ¿no? Ahora lo extraño. Entonces, en ese momento, bueno, pues va dedicada al señor gobernador y Así no se avanza, sonó. ¿Quién es? Ah, Juan, por favor, por favor. a Lázaro Cárdenas, ¿sí? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Sí. Entonces, pues la toco y siempre la he tocado. Y ahora mis tendencias políticas, pues obviamente son de izquierda, ¿no? Simpatizo mucho con la ideología izquierdista. Y esto desde siempre, no es para nada algo que esté ahora, porque mi familia se dedicó a esto y era de tendencia izquierdista. De hecho, mi papá fue uno de los primeros diputados de izquierda que hubo aquí en el Congreso de Michoacán, más o menos en finales de los años 40, principios de los 50, en la legislación, si no mal lo recuerdo, 49, y era del Partido Popular Socialista. Tú no eres militante. No. Eres simpatizante de la izquierda o activista de la izquierda sin ningún partido político. No, soy simpatizante. Soy simpatizante. No milito ni hago nada a favor de ningún partido, ni mucho menos, no. Y esto porque no creo tanto en la cuestión de los partidos, pero es mi posición muy personal, ¿no? Y sí con la izquierda porque me gusta la cuestión social, ¿no? Y además yo estudié la preparatoria ya de manera formal, por decirlo, en el mundo de la preparación en ese sentido.
en la Prepa 4 en los años 70, principios de los 80, que era un experimento que tenía la Universidad Michoacana con gente de la izquierda. De hecho, ahí se enseñaba, todo era marxista, economía política. Exactamente. Y ahí conocí varios de los personajes que ahora son muy conocidos en el Estado, que fueron mis maestros en la prepa. Por ejemplo, mi maestro de sociología fue Leonel Godoy. Mi maestro de historia fue Jaime Hernández, que después fue secretario de Cultura, y exguerrilleros que estuvieron en el combate de cuerpo a cuerpo, por decirlo así, ¿no? Entonces fue como del periodo de la amnistía y que los acogió la Universidad Michoacana y les dio como un espacio, ¿no? ¿Y esos maestros no tan decepcionados, Leonel Godoy y el otro? Pues fíjate que con Jaime Hernández, para empezar con él, no, siempre ha sido un maestro muy, yo lo siento muy congruente con lo que yo le conocí desde que era adolescente. Y además, pues, durante el tiempo que él estuvo al frente tanto del Instituto Michoacano de Cultura como de la Secretaría de Cultura, él me apoyó mucho. Y de hecho, me apoyó mucho con el festival, con mi actividad musical, y entendió muchas de las cosas que yo en aquel momento hacía. Con Leonel fue diferente. Con Leonel, de hecho, todavía hasta la fecha nos seguimos, yo le sigo diciendo maestro, ¿no? Como lo fue. Pues no, realmente así como decepción, no. Lo que sí no me gustó mucho es, obviamente, que durante el transcurso de su gobierno, al final pues empezaron a haber problemas, creo que muy evidentes en la cuestión económica, ¿no? En el Estado, que pues sí se percibía, y ya con el Festival de Jazz y con la Secretaría de Cultura, pues empezamos a ver disminuciones en los apoyos y sobre todo en la proyección cultural de ese momento, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser tu legado? Es decir, tocas por tocar, enseñas, dejas algo de tu música o te vale. O sea, te da igual, enseñas de manera altruista, no enseñas, cobras por enseñar, o cómo es, hablando de herencia, de legado, de lo que sabes. Bueno, la vida sin querer me ha llevado por el sendero de la enseñanza. Te lo digo por sin querer porque nunca lo tuve como en perspectiva. Más bien mi rollo era tocar y lo más que pudiera y con todos los músicos que yo pudiera y adquirir mucha experiencia en ese sentido, lo cual hasta cierto punto lo logré y lo he hecho, ¿no? Y viajar, que afortunadamente por la música he viajado muchísimo. Entonces, cuando llega la cuestión de la enseñanza, para mí fue un reto muy interesante porque sí daba clases, cobraba por ellas, pero era como un poco ir al ritmo del alumno, ¿no? Pero ya cuando entré a una institución donde yo tenía que crear la carrera, yo tenía que darle un enfoque, ahora sí, didáctico y planeado y demás, pues ya tuve que modificar muchas de mis ideas en ese sentido. Entonces creo que mi legado va en el sentido de que he creado generaciones de saxofonistas. Ah, ok. Ajá, entonces sí has estado inmerso. Así es. De hecho, muchos de los saxofonistas jóvenes que suenan ahorita en la ciudad, de los mejores, afortunadamente, han sido mis alumnos. Ahora lo estoy expandiendo al Bajío, tanto en la Universidad de Querétaro como en la de Guanajuato, y ha sido bien interesante trabajar con eso. Otra, yo hasta cierto punto sí me valía un poco el rollo de qué voy a dejar, ¿no? Aparte de eso de las clases. Pero gracias a Mónica, que tiene otra forma de pensar y ve las cosas de otra manera, empezó a gestar y a crear la idea de hacer como un acervo iconográfico, un acervo de lo que yo
de cómo yo he hecho las cosas, entre ellas hacer una recopilación de los discos que he comprado, obviamente los discos que yo he hecho, a más de las partituras que compro, de las partituras que yo he hecho para mi música. Entonces hacer como una compilación para en un futuro crear un fondo donde la gente pueda venir a consultar o donarlo en algún lugar, ¿no? Entonces, pareciera que tú vives un mundo aparte, aspiracionista, fifi. Chairo, no. Pero bueno, a ver, tú has vivido momentos dramáticos así recientes que tú digas ni para comer tengo, o es un decir. bueno, tanto como para comer, no, pero sí en el rollo de que oye, no tengo dinero para ir mañana a dar clases, por ejemplo, o se descompuso el carro y resulta que son 15,000 pesos que tienes que soltar de un momento, ¿no? No, sí los he tenido, pero afortunadamente nunca han sido situaciones realmente dramáticas, ¿no? Oye, y regresando al tema de la enseñanza, ¿cómo le enseñarías tú jazz a los niños? Y en ese sentido, digo ya para concluir, ¿por qué no? A ver, a mí cuando de niño tocaban algo de Beethoven, pero divertido, pues me acuerdo de Fantasía 2000, pues te cambia todo el panorama, ¿no? Claro. Como que entiendes la música clásica o te gusta o es un medio que te lleva. Primero, de los niños, ¿tú qué piensas? ¿Cómo deben formarse en la música de jazz? Y para dar una probadita, terminamos, ya sin despedirnos, despedimos de una vez, con algo famoso de Cricri. Ándale. Eso es un buen reto, ¿eh? A ver, entonces voy a tocar algo de Cricri, pero yo le voy a echar de mi cosecha. ¿Te parece? Aunque no me parezca, tú tienes el saxofón. Bueno, entonces déjame. Este sí lo tengo que leer. Porque si no. ¿A poco es muy difícil? ¿Tú cómo ves estos signos? Pues como que me los traduces, ¿no? Bueno, escucha la traducción. Sale. Y a ver si la audiencia lo reconoce. ¿Sale? Veamos. Me le quedo viendo como si supiera leer eso. Gracias, Juan. Gracias a ti. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó